Hola y bienvenidos al curso Vida de Cristo 1. Estamos en la clase 6A. Realmente hay dos partes de esta clase. En la primera parte ahora queremos hablar de una introducción a los evangelios y vamos a hablar de los elementos que constituyen el canon de la Biblia y cómo llegaron las historias de la Biblia a ser parte de libros y después la Biblia misma. Me gustaría que pensaran un poquito en la manera en que nos llegaron esas historias y enseñanzas y milagros de Cristo, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a agarrar la Biblia y después abrirla y leemos todo y lo aceptamos y lo enseñamos y nunca nos preguntamos cómo es que esta historia en particular fue incluida. ¿Cuál fue el proceso de elección, de seleccionar las historias y el orden en que se armaron? ¿Cómo es que los autores bíblicos encontraron los detalles de estas historias, especialmente si no estaban, como Lucas, presente en ninguna de ellas? Entonces, me gustaría hablar un poquito de ese proceso. Cuando un evento ocurre, normalmente, ya ocurre en tiempo real y después del evento hay algún tipo de reportaje informal. Por ejemplo, cuando hemos visto algo con nuestros amigos, pues lo charlamos después y tú entendiste lo que pasó o por qué es que pasó eso y lo charlamos informalmente. Y después, si el evento es suficientemente importante, pues hay un reportaje formal, tal vez que sale en el diario, en las noticias de la televisión, tal vez hay un artículo en el internet o en un blog o algo así. Y esa versión oficial ya queda como algo permanente y cuando la gente después, meses o años después, quieren saber algo más de ese evento en particular, pues van a la versión oficial primero y después tal vez tienen recursos o contactos para hablar con algunos que estaban presentes en el evento, pero muchas veces la versión oficial es lo que tienen ellos. Si usamos un ejemplo en particular aquí, podríamos hablar de la final del Mundial. Se juega la final, ya millones mirando, tal vez billones mirando, y ahí queda el evento ya terminado. Y después se reporta en varias formas al día siguiente. Eso incluye, por ejemplo, las perspectivas de las personas involucradas informalmente. Podemos hablar de los jugadores, los técnicos, podemos hablar de los reporteros que estaban, de nuestros amigos en el living, tal vez en las oficinas al día siguiente. Estos eventos ocurrieron y son discutidos después informalmente, ¿sí? Y me gusta pensar en la variedad de perspectivas acerca de ese evento. Por ejemplo, si hay el técnico de uno de los equipos de la final, wow, es una persona con quien queremos charlar de su perspectiva del partido. Después, si hay un jugador, la estrella del partido, pues claro, queremos saber lo que pensaba y sentía. Pero también a mí me interesa escuchar el comentario del hombre que preparaba las pelotas, ¿no? Para los equipos, o tal vez el hombre que vendía comida ahí en el estadio, o tal vez un pariente de uno de los jugadores. Me interesan ese tipo de reportaje informal, perspectivas distintas a la del técnico. Y después, por supuesto, con la final del Mundial, habrá billones de opiniones de los que vieron el partido. Y un tiempo después siempre se hace como un video oficial con todas las mejores jugadas del equipo que ganó el Mundial y ya va a trazar su ruta por los grupos y ya cuartos y semifinales y final. Y ya habrá un video del campeón, ¿sí? Y esa es la versión oficial de FIFA. Tal vez hay libros oficiales que se sacan y por supuesto cada uno lleva su recuerdo. Eso es como funciona en la vida normal.
Y fue algo así con los eventos de Cristo, que cada evento ocurrió en su contexto, en su lugar, y después había un tiempo de contar esa historia. Y de hecho, muchas de las versiones de los eventos en los evangelios sobrevivían, me imagino, por años o décadas, inclusive, como reportajes orales, ¿sí? Que solamente de boca a boca pasaron hasta poder ser escritos años después, ¿no? Y por supuesto, tenemos muchas perspectivas diferentes de cada historia. Si tenemos, por ejemplo, la historia del ciego de Juan 9, ¿no? Queremos hablar con el ciego mismo, ¿sí? Queremos hablar con Jesús, si es posible. Queremos hablar con los padres del ciego, los fariseos que lo echaron, los vecinos que lo habían conocido, la gente en la calle, o sea, todos ahí, y los discípulos que habían preguntado acerca del ciego, qué es lo que pensaba cada uno y veía de su perspectiva. Estas preguntas son importantes porque nos hacen ver la complejidad del proceso de armar esas perspectivas y esos detalles en una historia coherente, y también nos ayuda a entender cómo puede haber 3 o 4 versiones diferentes de una misma historia. Por ejemplo, la historia de los 5,000, los panes y los peces, está en cada uno de los evangelios, pero de 4 formas un poco diferentes. En Juan, bastante diferente que los otros, ¿sí? Y uno dice, bueno, entonces ahora que entendemos algo del proceso, pues nos ayuda a entender por qué hay detalles diferentes. Tal vez había perspectivas o testigos diferentes que fueron consultados. Y después ya todo eso llega a la fuente o la versión oficial, que sería la Biblia para nosotros, y es permanente, ¿no? Y ya cuando nosotros queremos saber del evento, ya no podemos hablar con los testigos originales, están muertos desde hace 2,000 años, pero sí podemos agarrar la Biblia y estudiar las fuentes y aprender bastante, pero nos quedamos mayormente con la versión oficial, que es la Biblia, ¿ok? Entonces, pensando en esos procesos de los autores de los 4 evangelios, empezamos a imaginarnos cómo era que llegaron a su texto final de cada evangelio, ¿no? Cuando Lucas o Mateo se sentaron en el escritorio, ya después de decidir escribir el evangelio, ¿cómo se organizaron? ¿Qué es lo que les hicieron investigar de las formas que lo hicieron? ¿Por qué organizaron sus bosquejos de otra forma para escribir? ¿Por qué eligieron esta historia y no esa? Esta parábola y no esa. ¿Por qué algunos mencionan detalles concretos como Marcos, que menciona almohadas y menciona abrazos y menciona cosas así que son muy concretos, y otros no mencionan nada de eso? Así que tal vez tenemos una idea más o menos así de los autores bíblicos, que al sentarse para escribir su evangelio, no les cuesta nada, que se sientan, agarran algo para escribir y empiezan a anotar lo que les susurra un ángel por directa inspiración de Dios. Es la imagen que algunos tienen. Y esto se describe a veces como si Dios lo bajara desde el cielo mismo con un rollo atado a un hilo largo desde el cielo, ¿no? Y Dios lo baja a la tierra, el autor lo acepta, lo mira y lo publica, básicamente, ¿no? Y en ese caso, pues, el autor no realmente es el autor, es el mensajero que lleva el rollo a ser copiado o publicado, ¿sí? Otros van al otro extremo y piensan que Mateo y Lucas y Marcos y Juan se sentaron y escribieron lo que les diera la gana, o sea que ellos mismos, sin ninguna ayuda de un ángel ni nada, pues escribieron lo que querían, ¿no? Y creo que la verdad está entre los dos extremos, ¿sí? Creo que había
ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Que fue inspirado todo, pero que a la vez Dios les permitió flexibilidad en lo que elegían para contar su historia de su perspectiva, con tal vez propósitos un poco diferentes. Y vamos a ver en los evangelios que reflejan esa variedad, ¿sí? Entonces, vamos a poder analizar y ver que cada autor realmente tenía ayuda de Dios y algo de individualidad. Entonces, cuando consideramos, pues, las fuentes posibles, quiero que se imaginen cuáles iban a ser las fuentes que usaron en cada caso. Si quieren hacer una pausa en el video para pensarlo, para charlarlo con alguien, pues pueden hacerlo ahora y después voy a sugerir algunas fuentes. Bueno, yo creo que en el caso de Mateo y Marcos y Juan, que ellos mismos eran fuentes, ¿sí? Porque eran testigos de muchos de los milagros que están en los evangelios. Y eso lo esperamos, es natural eso. Yo creo que también ellos mismos consultaron a sus amigos, tal vez hablaron entre sí como apóstoles, o tal vez tenían familiares que presenciaban algunos milagros y tal vez dijeron, bueno, yo no estuve en una posición tan buena para mirar eso, ¿qué viste tú? Y así dependen de otras versiones de la historia. Y después creo que tenían acceso a otras fuentes escritas, ¿sí? Y estos incluyen una variedad de fuentes posibles. Hay un recurso que se llama Q, la letra Q, ¿sí? Que fue una colección de historias ya apuntadas que algún editor, colectó para tener como referencia, como recursos para los que querían saber más del ministerio de Cristo. Y este editor, quien sea, pues tal vez ofrecía ese recurso a los autores de por lo menos 3 de los evangelios. Y se cree eso porque parece que Mateo, Marcos y Lucas todos tomaban de esa misma fuente y a veces algunas frases o la forma de describir algo o los detalles específicos fueron casi idénticos. Entonces se cree que ellos investigaron de la misma fuente y es lo mismo que si yo diera una tarea ahora y les dijera a ustedes, bueno, vayan a Google en el Internet y búsquenme la respuesta de tal pregunta. Y ustedes todos van a Google y ponen la misma frase y las mismas fuentes posibles salen y empiezan a investigar y todos llegan a la misma conclusión por separado, que 2 o 3 fuentes son excelentes. Entonces empiezan a tomar información de esas fuentes buenas, incluyen la información tal vez con citas exactas de esas fuentes, y después ustedes me entregan sus tareas y yo las miro y digo, wow, estas son parecidas. O ustedes se copiaron entre sí, que ojalá nunca hagan, ¿no? O que usaron las mismas fuentes que tenían la misma información y de ahí viene la similitud. Y parece que es eso lo que pasó con Mateo, Marcos y Lucas. No se copiaban, no fue un examen, no fueron deshonestos, es que concordaron en que estas fuentes como Q eran confiables, pues usaron información de ellas, ¿no? Pero nos hace querer encontrar esa fuente Q y que sepamos no lo tenemos completo, ¿sí? Bueno, otra fuente escrita que es posible son cartas de personas, tal vez familiares, tal vez comerciantes que estaban viajando y pasaron por Galilea, vieron algo y tal vez escribieron ese evento a un amigo o una colega en otra ciudad, otro país. Y tal vez los autores de los evangelios tenían sus descripciones de esos eventos y aprovechaban para incluir detalles que no tenían antes, ¿sí? Estas cartas también
podrían ser de oficiales, ¿no? Y de hecho, todo el libro de Lucas se escribe a alguien oficial, tal vez Teófilo, que algunos creen que fue un líder romano, tal vez, que quería su versión. Entonces, cartas son otra fuente posible. Después, los evangelios mismos. Sabemos que Marcos fue el primero, probablemente, en terminar. Después, Mateo y Lucas siguieron. Y al final, Juan escribió su evangelio tal vez en los años 90. Pues Juan hubiera tenido los otros 3 evangelios para consultar. Podría comparar algo o escribir algo bastante diferente para contrastarlo y al final es lo que hizo. Mateo y Lucas hubieran tenido a Marcos, y Marcos, por supuesto, no tenía a ninguno, pues los evangelios mismos pueden ser fuentes escritas. Y finalmente, en la Biblia se mencionan varios archivos oficiales a veces. Por ejemplo, en muchos casos, los reyes tenían archivos oficiales de los eventos de su reinado. Y al final de una descripción del reinado de un rey, dice la Biblia algo como, y los otros eventos de fulano el rey están escritos en los archivos de los reyes, ¿no? Y después termina la historia. Y queremos saber dónde están esos archivos de reyes, si existían en ese tiempo, si vamos a encontrar tal vez algunos archivos así. Bueno, la misma pregunta y la misma posibilidad de esa fuente existe para los archivos oficiales del tiempo de Cristo. Por ejemplo, había un archivo de cartas o documentos importantes de Pilato como procurador de Judea en el tiempo de Cristo. Si había un archivo de documentos que describían el juicio de Cristo, wow, qué interesante, ¿no? Tal vez de ahí vino el detalle del sueño que tenía su esposa, que mandó el mensaje durante el juicio, diciéndole a Pilato que no tuviera nada que ver con este hombre Jesús, porque ella había sufrido mucho en un sueño ese día por él, ¿no? Bueno, ¿dónde salió esa historia? ¿Sí? Tal vez si estaba en un archivo oficial, de ahí lo consiguió, creo que fue Mateo en ese caso. Y otros tipos de archivos oficiales, tal vez reportes al César, de la gente de Judea a Roma, y así, ese tipo de archivo. Entonces, me gusta imaginar cómo eran esas fuentes para poder consultar. Y después, finalmente, había fuentes orales, lo que hemos mencionado ya, que muchas de las historias hubieran durado por años, tal vez por una generación, antes de ser anotados por alguien. Y eso fue bastante confiable, porque la gente estaba más acostumbrada a memorizar y transferir esas historias de generación a generación, familia a familia, etc. Bueno, otro tema que es interesante para mí y tal vez impacta esta idea de fuentes es que los evangelios que tenemos en la Biblia no fueron los únicos evangelios al principio. Yo, cuando como joven pensaba en la Biblia, nunca imaginé la posibilidad de otros evangelios posibles en el tiempo de Cristo. Yo siempre pensé, bueno, hay 4 y listo, ¿sí? Los 4 como comisionados y están en la Biblia y ya no hay más. Pero de hecho, hay más de 100 fragmentos de varios evangelios escritos cerca del tiempo de Cristo, que incluyen la lista que ven aquí. Y otro detalle aquí, yo siempre pensaba que cuando un libro fue llamado apócrifo, yo siempre pensaba, es falso, pues. No está en la Biblia porque es falso y por eso es apócrifo. Yo equivalía a esos dos términos. Pero realmente no tiene que ser así. Puede haber información real, genuina,
en un libro apócrifo. Apócrifo solamente quiere decir que no llegó a ser incluido en el canon de la Biblia, pero podría ser la verdad. Cuando estaba en la escuela graduado, tenía que hacer un reporte acerca de la familia de los Macabeos en el año 160 antes de Cristo, más o menos, y describía la historia de la rebelión de los Macabeos en la historia de los judíos. Muy interesante. Primero y segundo de Macabeos, parte de los libros apócrifos de la Biblia católica. Entonces, jamás los había leído. Y al leerlo me di cuenta que esta es historia, realmente como leer una historia de una nación, pues fue historia de esa generación de los judíos y aprendí mucho y me di cuenta que hay libros apócrifos que son verdaderos y son útiles. Tal vez los evangelistas, los 4, consultaron a otros fragmentos de evangelios del tiempo y tal vez de ahí sacaron parte de la información y al incluirlo pues fue considerado inspirado ya que formaba parte de la Biblia, ¿no? Entonces, otra vez me llama la atención esa posibilidad. Tal vez para entenderlo mejor podemos comparar esos libros apócrifos a libros que usamos como recursos hoy en día, léxicos para idiomas, comentarios que nos ayudan a entender pasajes difíciles, libros devocionales que nos ayudan a meditar en la fe y la vida cristiana. O sea, no son libros bíblicos en el sentido de formar parte del canon de la Biblia, pero sí son útiles y nos ayudan a aprender y a crecer. Entonces consideramos que parte de estos libros pueden ser verdaderos y tal vez contribuyeron como fuente. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Tomás, que tiene que ver con la juventud o tal vez la niñez de Jesucristo, y incluye varias historias de lo que pasó durante su niñez. Por ejemplo, una historia es que en el día sábado, el joven Cristo, tal vez 6, 7, 8 años, crea 12 pájaros de barro y al terminar de crear, pues él palmea y los pájaros se van volando. Ya tienen vida y ya se van volando. ¿Ok? Y uno lee esa historia y dice, ¿podría ser la verdad? Tal vez lo es o tal vez no lo es. Pero no hay forma de evaluar eso, no hay forma de decir sí o no definitivamente. Simplemente es algo reportado por este evangelio que podría ser la verdad, pero no sabemos, ¿ok? Lo mismo, otra historia. Un día que su padre José corta un palo de madera y se equivoca, es demasiado corto el palo. Entonces Jesús viene y ve el problema y lo agarra y lo extiende y ya a la medida correcta, y así ayuda a su padre. Otra vez, podría haber pasado. Sí, o tal vez no. No hay forma de evaluar, ¿sí? Decir sí o no. Otra historia, que estaban poniendo varias piezas de ropa en un balde de tinto negro, ¿no? Para teñirlo, pero cuando Cristo mete la mano para sacar una pieza de ropa del balde, pues sale de color verde, por ejemplo. Y después mete la mano en el tinto negro y saca otro y sale rojo. Y siguen con colores diferentes del mismo balde de tinto negro. Otra vez, milagroso, ¿verdad o no? Bueno, no sabemos. Entonces, eso nos causa un poco de confusión. Y mi opinión personal es que Cristo, si Dios quería, podría haberlo hecho con el poder de Dios, pero no es nada confiable como para reportar y enseñar que Cristo sí hacía esto como joven, ¿no? Entonces lo mencionamos, pero realmente no podemos darlo con fe que fue cierto, ¿ok? Pero nos ayuda a reconocer que hay otras fuentes de información que no están en la Biblia, ¿no? Y tal vez confiable, tal vez no. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sabían cuáles evangelios y después cuáles otros libros o cartas
iban a incluir en la Biblia, ¿sí? Porque como dijimos, no pasó que Dios bajó desde el cielo la Biblia ya terminada para publicar, ¿no? O sea que fueron colectados estos 66 libros en un periodo de como 1600 años, escritos por 40 autores de países diferentes, de siglos muy separados, y al final todos esos libros fueron incluidos en la Biblia que conocemos hoy. Y la Biblia católica tiene algunos más apócrifos ahí. Y uno dice, wow, ¿quién estaba a cargo de eso? ¿Quién decidió que Marcos sí y el Evangelio de Tomás no? ¿Sí? ¿Cuáles son las características o medidas que tenían? Y ahí es donde empezamos a hablar del canon. Que canon en griego significa regla, no como ley, sino como medida, ¿sí? Regla como medida. Y hablamos de un canon cerrado, que ya está terminado, ya no van a entrar más libros en el canon, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, en Wikipedia, en el Internet, uno puede buscar canon de la Biblia y va a salir con un artículo largo acerca de varios canons que fueron mencionados, o sea, listas temporales tal vez, listas que iban agregándose o progresando hasta la forma final que tenemos de la Biblia hoy. Y realmente hay como uno o dos canon que son usados y aceptados hoy. Y es interesante ver todo eso. Y se cree que el grupo que hacía esa selección terminó su trabajo más o menos en el año 380 hasta 400 después de Cristo. ¿Okay? 380 a 400 después de Cristo. Que significa que la Biblia final que tenemos en su forma final no llegó hasta 3 siglos y medio después del ministerio de Cristo. Y en ese tiempo, pues, antes de tener esa Biblia final, y realmente ni todos tenían esa forma final, porque no había imprentas, ¿sí? Antes de eso, los cristianos recibían su versión de la enseñanza bíblica a través de los apóstoles, después de líderes entrenados por ellos, y así como la cadena de Pablo en 2 de Timoteo 2, hombres confiables entregando la doctrina correcta a la próxima generación, y así llegó finalmente al final del cuarto siglo, cuando se concretó en un canon oficial y ya terminado, ¿sí? Entonces, todo ese proceso para mí es fascinante, porque significa que no fue solamente ya decidido en un momento, ya completo, fue un proceso de siglos que ocurrió. Ahora, mi pregunta, pues, si estoy con ese grupo de personas que decidieron cuáles libros iban a estar en el canon final, mi pregunta es, ok, ¿cómo decidieron cuáles libros? ¿Cómo rechazar uno y aceptar otro? Y estos fueron algunos criterios claves que usaron. Por ejemplo, si un libro fue escrito por los apóstoles, pues había muy buena posibilidad de ser incluida en el canon, ¿sí? Pablo, Pedro, otros así, ya era muy posible ser incluido. Mateo, Juan, por supuesto, y vemos que muchos de los libros, más de la mitad, fueron escritos por apóstoles, ¿ok? Un criterio bastante entendible. Después, segundo criterio es su antigüedad. Si fue del primer siglo, pues había buena posibilidad de considerarlo seriamente, porque estaba escrito cerca de los eventos que describen, ¿no? Y si un libro está escrito 5 siglos después, va a ser por la naturaleza de la historia menos preciso que un libro escrito el mismo año que el evento, por ejemplo, o una década después del evento. Entonces, los del primer siglo tenían más peso para ellos. Tercero, si el libro contenía doctrina ortodoxa, o sea que si la enseñanza del libro está de acuerdo con la doctrina aceptada
por las iglesias plantadas por los apóstoles, pues era considerado más confiable. Y eso tiene sentido. Supongamos que Pedro va a Roma y ayuda a establecer esa iglesia al final de su vida. Pues él daba la doctrina correcta de lo que él tenía y las enseñanzas de Cristo directamente a la iglesia, ¿ok? Y después esa iglesia retenía correctamente esa doctrina, la protegía, y después pasaba esa doctrina a otros. Ok, bueno, si esa doctrina de esa iglesia de Pedro, si estaba en un libro, pues era más confiable. Y si el libro escrito estaba de acuerdo con esa doctrina ortodoxa, pues tenía mejor posibilidad de entrar en el canon. Y finalmente, si un libro fue aceptado universalmente por la iglesia, entonces fue aceptado más fácilmente, ¿no? Y eso es un criterio de que si todos evalúan y si todos meditan y oran para ser guiados por el Espíritu, cuando hay 1000 testigos o 1000 personas colaborando para llegar a la voluntad de Dios, pues es más peso, tiene más peso que una sola persona que tal vez tiene razón o tal vez no. ¿Okay? Entonces son 4 criterios bastante buenos para decidir cuáles libros iban a formar parte del canon final de la Biblia. Ok, para que sepan un poquito, interesante ver si fue difícil o fácil para los libros que tenemos. Los evangelios fueron bastante fáciles, entraron sin duda, fueron comprobados por otras fuentes como Q, como mencioné, pues ya era casi automático eso. Hechos también, porque era la secuela al libro de Lucas, ¿sí? Entonces, bastante fácilmente aceptado. Las cartas de Pablo, por ser apóstol, aceptadas muy temprano también. Algunos fueron peleados un poco más. Santiago, que no es apóstol, fue el hermano de Cristo, ¿sí? Un líder de la iglesia de Jerusalén. Judas, el medio hermano de Cristo, y Santiago también es medio hermano. Segunda de Pedro, que algunos cuestionaban si era de Pedro o un discípulo de Pedro. Segunda y tercera de Juan, la misma pregunta, y hasta Apocalipsis, pero al final fueron aceptados estos, porque la doctrina que tenían estaba concordando con la doctrina ortodoxa de los apóstoles. Y algunos libros rechazados incluían el Apocalipsis de Pedro. Suena un poco raro escuchar Apocalipsis y no Juan, sino Pedro. El Apocalipsis de Felipe, Evangelio de Tomás, como yo decía, el Didaqué, o sea, enseñanza, y Pastor de Hermas. Y otra vez repito que estos libros tenían muchas veces buena enseñanza, útil para la iglesia, solo que no llegaron a ser incluidos en la Biblia. Por ejemplo, el Didaqué tiene mucha enseñanza buena, doctrina correcta, fue utilizada por la iglesia primitiva en el primero, tercer, segundo siglo. Entonces fue bastante usado, pero no en el canon final. Entonces, cuando pensamos en el pasaje de 2 de Timoteo 3, que habla de que toda escritura es inspirada por Dios y útil para todas las cosas, pues realmente no estamos pensando solamente en la Biblia escrita como inspirada, ¿sí? Estamos pensando realmente en todo un proceso ya inspirado. Por ejemplo, sabemos que cuando Cristo hacía lo que hacía en su ministerio, él mismo dice que el Hijo del Hombre solamente hace lo que ve hacer al Padre. No hace nada por su propia cuenta. Bueno, si Cristo mismo consultaba al Padre antes de actuar, pues queremos decir que las acciones mismas de muchos eventos fueron inspiradas, ¿sí? La acción, el evento mismo, inspirado y guiado por Dios. Claro que los autores, al escribirlo, al anotarlo, fueron inspirados, y eso es normalmente lo que pensamos cuando pensamos en la inspiración de las Escrituras, los autores apuntándolo bien,
¿ok? Después de eso, ya teniendo esos libros, cuando hacían copias de los libros, como los esenios de Qumran, u otras personas, pues ellos también, yo creo, fueron guiados y bendecidos por Dios. Porque si ustedes han jugado ese juego donde tratan de pasar una noticia de persona a persona, o verbalmente como secreto, o por escrito, si tratan de copiar la misma frase en un papel y lo pasan a 10 personas, ustedes saben que la versión final de la noticia es diferente que la versión original, solamente en un momento y en 10 personas. Imagínense la posibilidad de confusión y de cambios en el texto de la Biblia, porque hay miles de personas que han copiado y que han compartido las historias. Y han pasado siglos, cientos de años en esa transmisión de la Biblia. Y miren cuán fiel es la versión de la Biblia que tenemos. Cuando compararon, como dije, los rollos del primer siglo de los esenios, de los rollos del Mar Muerto, escritos en el año 65 después de Cristo, y sacan una Biblia que fue copiada innumerables veces hasta 1947, casi 1900 años, y comparan los dos textos y son casi idénticos. Para mí eso habla de inspiración y protección de la transmisión del texto. También la próxima parte es los libros ya escritos, ya empezando a ser copiados, y ahí en el medio de eso eligen cuáles son el canon. Pues también yo creo que esos hombres fueron inspirados en su consideración de cuáles libros necesitaban estar en la Biblia, inspirado por Dios también. Después ya tenemos la Biblia finalizada, pero ¿qué? Queremos traducirla a otros idiomas para poder bendecir a mucha gente de muchas naciones. Entonces, los que aprendían los idiomas de otras naciones y aprendían el idioma original del cual estaban copiando, pues ellos mismos tenían que tener mucho cuidado y ser guiados por Dios en la traducción, sea del griego y hebreo o sea de eso a otro idioma, ¿no? Tal vez de alemán a inglés o al español, ¿sí? La traducción misma también fue guiada, en mi opinión, ¿sí? Inspirada. Y en cierto sentido, hasta cuando estoy dando una clase sobre la palabra, ¿sí? Yo quiero transmitir esa información bíblica fielmente, sin error. Y muchas veces es lo que oro antes de predicar o enseñar. Digo, Dios, esta es tu palabra. Ayúdame a enseñar claramente y fielmente lo que tú quieres que yo diga. No quiero salir de la palabra, no quiero guiar mal a nadie, decepcionar o engañar a alguien. Yo quiero ser fiel. Y cuando Dios escucha esa oración, estoy seguro que está de acuerdo con su voluntad. Él también quiere que su palabra sea transmitida fielmente. Entonces, en todos estos pasos, estos 6 pasos, tenemos, en mi opinión, la guía y la inspiración de Dios. Entonces, todo ya está bajo su guía. ¿Ok? Muy interesante el proceso de cómo llegan las cosas. Bueno, entonces, volviendo a los 4 evangelios que tenemos, ¿ok? Me gustó esta historieta que yo vi, Cristo en el Sermón del Monte, diciendo, presten atención, no quiero terminar con 4 versiones de esto. Y claro, había 4 versiones de los evangelios. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué 4? ¿Por qué no uno bueno, sí, totalmente completo, bien investigado? Y esa es la versión oficial del ministerio de Cristo, ¿no? Pero Dios permitió y tal vez comisionó 4, tal vez en los 40 días después de la resurrección que Cristo pasó con los apóstoles, tal vez Cristo mismo habló con Mateo, por ejemplo, o con Marco y Pedro, y dijeron, mira, ustedes necesitan empezar a anotar
y dejar una copia escrita de lo que pasó. Tal vez él les comisionó. No sabemos, pero es posible. Entonces uno dice, wow, ¿por qué 4 no crearía más confusión que 1? Pero Dios sabe por qué hace lo que hace. Entonces quiero sugerir un pequeño ejercicio, y esto realmente va mejor con un grupo de por lo menos 8 o 10 personas, ¿no? Y es así el ejercicio. Supongamos que una mañana en un pueblo, por una calle está yendo un bus escolar llevando a alumnos a la escuela, ¿no? Y llega a una intersección con una luz. Y está pasando por ahí porque piensa que está en verde. Y de repente un camión que viene por la otra calle le pega, ¿no? Al bus. Entonces hay un accidente y después quedamos con, wow, ¿qué pasó? ¿Ok? Ahora, yo quiero que se imaginen si vamos hablando con cada persona de varias perspectivas diferentes, ¿qué nos van a decir? Por ejemplo, si apartamos el chofer del camión, ¿qué pasó? ¿Estabas ahí? ¿Tú pegaste ese bus o qué pasó? ¿Qué va a decir ese chofer? O podemos hablar con el chofer del bus escolar. Y sí, wow, ¿qué pasó? Que tuviste estos niños y ¿cómo es que ocurrió esto? Bueno, ¿qué va a decir ese chofer? Y después buscamos a un chico que ya está medio asustado, tal vez llorando, y lo abrazamos y decimos, cuéntame, ¿qué pasó, chico? ¿Qué viste algo de adentro? Y el chico nos dice, y tal vez varios chicos. Y después de eso, tenemos un testigo que lo vio todo desde la vereda, todo estaba ahí. Y después de ahí salimos, estos son presenciales, ¿sí? Testigos presenciales, pero después de eso ya vendrán otras personas a la escena. El policía vendrá, por supuesto, para poder ya mirar, arrestar, lo que fuera. También vendrán paramédicos, ambulancias, todo eso. Vendrán reporteros de la televisión, del diario, y seguramente cuando escuchan de las noticias, los abogados van a venir corriendo y tal vez un padre de un niño vendrá y habrá una multitud de gente que ya están involucrados. Y si tomamos estas 9 perspectivas, mi pregunta es, ¿cómo van a ser diferentes esas perspectivas? ¿Ok? Entonces, tomen una pausa si quieren para hablar y asignen a cada persona ahí otra perspectiva, una de estas. Y si es un grupo más grande, pues que haya grupitos para charlar de qué van a decir cada persona, cuál es su versión de eventos. ¿Ok? Después hablamos un poco más. Bueno, espero que hayan disfrutado. Cuando yo he hecho este ejercicio con grupos más grandes, siempre es divertido saber lo que inventaron, ¿no? Han salido unas cuantas historias bastante inusuales. Pero me imagino que al compartir lo que decía o pensaba o veía cada persona, había muchas diferencias. Y al principio nos sorprende porque decimos, ocurrió en un lugar, en el mismo momento, todos estaban presentes. ¿Cómo es que puede haber tantas diferencias de detalles y perspectivas? Y bueno, es porque las perspectivas de ellos, su experiencia, sus motivos por estar ahí, sus motivos después de este evento, qué es lo que significa para ellos, todo eso determina y da colores diferentes a lo que van a decir o pensar. Un chico en el bus no va a entender nada, quizás ni se dio cuenta y boom, ocurrió. Y el policía viene y no estuvo, pero tiene que hablar con todos y decidir qué pasó. El chofer del camión o del bus quiere protegerse, me imagino especialmente el que estaba equivocado. El paramédico no le importa la culpa, pero le importa la salud, ¿sí? Al padre del niño, no le importa nada, menos su propio niño, ¿no? El abogado tal vez está buscando casos para tener dinero después que saldrá y
El reportero quiere ser la estrella de la noticia esa noche en la televisión, y así, ¿no? Las perspectivas determinan la versión de los eventos. Y podríamos preguntar cuál es correcta, ¿sí? O sea, de todo lo que se dijo, ¿en quién puedo confiar? ¿Sí? ¿Quién es el más preciso? ¿Quién tiene más hechos correctos? ¿Cómo podemos comprobarlo? Son buenas preguntas. Y tenemos las mismas preguntas de los eventos de la Biblia, ¿sí? Si hay 4 versiones, ¿por qué son diferentes? ¿Cuál es el punto ahí? ¿Quién es el más confiable? Y como con estas 9 versiones del accidente, vemos que realmente todas tienen algo correcto, ¿sí? Toda perspectiva. Y tal vez todos omiten algo porque es imposible ver todos lados a la vez, especialmente en un evento así. Entonces nos da una perspectiva en cuanto a los evangelios, que claro, estos son hombres distintos y uno, Lucas, ni estaba en ninguno de los eventos. Y cada uno tenía su mentalidad y su forma de ser y trabajar. Entonces van a ser diferentes. Y entonces en vez de decir, bueno, él es correcto y los otros 3 equivocados, decimos entre los 4, pues, ¿cómo podemos armar una versión completa de los eventos? Y alguna versión o la forma de contar una versión va a llegar a cierta persona más que otra versión. Y por eso Dios en su sabiduría quería que hubiera diferencias, sabiendo que los humanos son muy distintos. Entonces tenemos perspectivas diferentes, propósitos diferentes, trasfondos diferentes de los autores y audiencias diferentes también. Y eso explica un poco más. Y al final del día estamos agradecidos porque tenemos 4 versiones que nos enriquecen lo que hemos aprendido. Bueno, finalizando esta clase, quiero hablar brevemente de algunas herramientas literarias que utilizaron los autores de los evangelios. Primero es uno que se llama quiasmo. Quiasmo, ¿ok? Se escribe C-H-I-A-S-M-O, o podría escribirse Q-U-I-A-S-M-O, quiasmo, ¿ok? Y la idea de esta herramienta literaria es poner todo el enfoque al punto central de la historia, ¿sí? Y la forma en que se escriben las líneas de la historia, inclusive, es en forma paralela, donde la primera línea y la última línea tienen algo en común, son paralelos en una persona, un concepto, una descripción, son paralelas de alguna forma, la última y primera línea. Después la segunda línea y la penúltima línea también tienen algo en común. Y después la tercera y la antepenúltima línea, algo en común. Y así vamos hacia el centro de la historia, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo de esto. En Marcos 1, la primera sección de Marcos, tenemos el Evangelio de Jesucristo mencionado en versículo 1 y tenemos el Evangelio mencionado también en 14 y 15, ¿ok? Entonces son primera y última línea de esa sección y paralelos, porque menciona el Evangelio. Después menciona el desierto en la segunda parte y la penúltima parte del desierto aparece. ¿Ven cómo es paralelo? Y después en el centro de ese primer bloque está el bautismo de Cristo, ¿sí? Y es un doble enfoque en el centro, ¿ok? Así que esta es la forma literaria de apuntar como una flecha, la punta de una flecha, hacia el punto central, que Marcos quiere que enfoquemos en el bautismo de Cristo en esta primera sección. Y los autores bíblicos pueden hacer esto con una historia, con una sección entera, con un capítulo y tal vez en ciertos sentidos todo el libro, ¿sí? Y el nombre de esto, quiasmo, viene de la letra G en griego,
que en su forma es como una X, ¿sí? Ji. Y si tomamos la mitad de la X, ven aquí, esta es la mitad a la izquierda de la X, de la Ji, y es como esa flecha que apunta hacia el centro de la historia. ¿Ok? Es una herramienta literaria que tenemos. Segundo, tenemos inclusio, se llama, inclusio, casi como suena ahí. Y esta es la práctica de tomar una idea repetida y ponerla al principio de una sección y al final de una sección, o sea, grande o pequeña. Por ejemplo, tenemos a Mateo en capítulo 1, que dice, y este nombre de este niño será Emmanuel, que es Dios con nosotros. Capítulo 1, al principio de su evangelio. ¿Y cómo termina? En capítulo 28, 20, último versículo de Mateo, dice, pues yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces la idea de Dios con nosotros está al principio y al final de Mateo, que es una inclusio, incluye entre sí eso. Entonces, como es sujeta a libros, ¿no? Esta idea al principio y al fin. Lucas, por ejemplo, tiene otro. En la primera parte de Lucas 1, cuando está describiendo su propósito, quiere cumplir con las escrituras, quiere poder describir bien las escrituras. Y al final, en capítulo 24, habla de que los apóstoles y los primeros cristianos querían cumplir y estudiar las escrituras. Una forma de sujeta libros ahí. Y Juan, en capítulo 1, tiene una confesión de quién es Cristo. Juan 1:49, Cristo está describido ahí. Y después en Juan 20:28, casi al final, esto es quién es Jesucristo. Y después de eso dice, y escribimos esto para que conozcan quién es y que crean en él y por eso tienen la vida eterna. ¿Okay? Entonces, una inclusio es una idea repetida al principio y al final. Y finalmente, tenemos otro más que es un sándwich. Ya no empezamos a hablar de comida, un sándwich literaria. Y esto también se puede describir como intercalar algo, intercalar. Y esta es la idea de colocar una historia en el medio de otra historia como un sándwich, ¿no? La primera historia arranca, ¿sí? Cuenta como la mitad de la historia, y después hay una pausa y se mete otra historia en el medio y se cuenta esa historia entera, y después se resume, o sea, ya empieza otra vez la primera historia, y ya termina la primera historia, y es como un sándwich, ¿sí? Los dos pedazos de pan son la primera historia, y la carne es la segunda historia, ¿ok? Y tenemos ejemplos de eso, por ejemplo, en Marcos 11 o en Mateo también, tenemos la historia de Cristo que va hacia el templo y quiere higos, entonces busca y no hay en la higuera que está cerca, entonces maldice la higuera. ¿Ok? Ahí no termina la historia, pero por lo menos se suspende. Cristo sigue al templo y él entra al templo y ve que todo es corrupto, él vuelca las mesas, él tira el dinero, corre a los animales y limpia el templo, ¿sí? Después, lo que sigue es la segunda parte de la primera historia. Al día siguiente, pasan otra vez por la higuera y ven que está marchitada. Y Pedro dice, wow, mira esa higuera marchitada. Y ahí se da el final y el porqué. Y la razón por esta táctica, esta herramienta, es contrastar y conectar dos historias que tienen algo en común, ¿sí? Que si uno entiende ambas historias, cada historia informa la otra, ¿sí? Y revela algo acerca de la otra. Y en este caso, lo que se enfatiza es que cuando lo que Dios ha dado no da fruto como debe, pues hay consecuencias, hay castigo. Y con la higuera estaba marchitada
y con el templo fue limpiada. ¿Sí? Los judíos no rendían y la higuera no rendía, pues había consecuencias. Entonces están conectadas las historias para enfatizar de doble forma esa verdad. Claro, hay muchas más tácticas o herramientas, pero estas tres se usan bastante y vamos a ver algunas de ellas en este estudio en el futuro. Bueno, ahí termina la 6A, la introducción a los evangelios. Ya tal vez es la parte, por un lado, un poco seco, por otro lado, bastante interesante cuando tratamos de imaginar este proceso en que los evangelios nos llegaron. Espero que hayan aprendido algo nuevo, algo edificante. Nos vemos en la próxima clase.